Bienvenidos al primer episodio de Ecos Inexplicables, un podcast de cara al futuro con las predicciones más impactantes de lo que pasará en Colombia y en el mundo para el 2024. Es por eso que traemos a un experto en el tema, un vidente que tiene la capacidad de predecir hechos que podrían pasar. Estamos con Monseñor Andrés Tirado, miembro de la Congregación Sacerdotal Internacional y uno de los exorcistas más famosos de Latinoamérica y no decir ya del mundo, porque en sus redes sociales abarca todo el mundo. Como es costumbre, hacia final de año empezamos con el tema de las predicciones, entonces queríamos empezar a hablar de ese tema. Monseñor, en cuanto a los temas de política y globalización, se habla mucho de siempre que un país agrede a otro, empezamos con los temas de se viene la Tercera Guerra Mundial. Bueno, este año, el 15 de enero, en las predicciones anuales, ya llevamos varios años desde el 2019 haciendo predicciones, y yo les había anticipado que los palestinos, Israel, iban a tener una fuerte crisis, una fuerte guerra, y que en septiembre-octubre se iniciaba la guerra. Yo también había dicho de cuando en finales de febrero y inicio de marzo Putin iba a entrar a Ucrania. Entonces, sí va a haber una tercera guerra mundial. Eso es algo que tenemos que tener muy claro. Todos los videntes, aún hasta las apariciones de Fátima, hablan de la Tercera Guerra Mundial. Entonces, eso es algo que se va a dar. No lo veo que sea en el 2024. Y no veo tampoco que haya una fecha como tal que digan mañana entramos a Taiwán y nos tomamos Taiwán, que sería el inicio formal, podríamos decirlo así, de la Tercera Guerra Mundial. Entonces hablaríamos de una guerra fría que se está organizando, se está preparando en muchos lugares. Entonces, ahorita África empieza unos conflictos bélicos bien fuertes, los Balcanes también, el conflicto Japón, Corea, China, India, podríamos decir que son varios conflictos que se van a aumentar. Lo que es la incursión de Israel en Gaza con los palestinos, con Hamas, eso va a seguir, eso posiblemente vaya a haber un cese por un tiempo y después vuelva y se retome. Entonces las circunstancias no son fáciles. Igual Ucrania y Rusia van a seguir en conflicto, y la Tercera Guerra Mundial va a ser una guerra compuesta de guerras pequeñas que se desaforan, que crecen y van a coger una fuerza en la cual ya el conflicto no sea solo regional sino internacional. Lo que hay que hacer es orar y pedir al Señor. Siempre le pedimos a Dios la oración para que esto no se vaya a dar, porque sería terrible a nivel mundial. ¿Se va a desatar una guerra entre Venezuela y Guayana por el petróleo? El conflicto de Venezuela con su vecino se va a incrementar, pero no es que vaya a llegar a una guerra. Estados Unidos está ahí de por medio, y pues a Venezuela no le interesa ahorita una guerra de ese tipo. Entonces van a llegar a unos acuerdos donde como en sociedad van a trabajar para sacar los recursos que están allá. No es fácil, porque pues cada uno está peleando por lo suyo, y pues Venezuela obviamente no le interesa trabajar en equipo, sino adueñarse de ese terreno para sacar los recursos. Entonces llegarán a un acuerdo donde las dos partes tienen que poner para que ellos puedan salir adelante en esa negociación. Monseñor, ¿el régimen de Maduro llegará a su fin? Régimen Maduro no es que solo sea Maduro. Yo he visto que él sale, llega un momento que él sale, pero no es él. A veces nosotros lo hemos clasificado a él como el punto del mal en Venezuela, del régimen, pero no es solo él, hay toda una estructura debajo de él. Si él llega a morir, si él se llega a retirar,
si llega a haber un problema internacional y tiene que retirarse, él va a seguir lo mismo Venezuela. Entonces ahorita las elecciones tiene todas las posibilidades de ganar otro candidato, si lo queremos llamar así, pero que vaya a haber un cambio yo no lo veo. Hasta que no haya una guerra civil en Venezuela no va a haber cambio, pero no hay las condiciones para que se logre una guerra civil en Venezuela. Entonces el futuro de Venezuela lo podemos mirar como Cuba o Nicaragua. ¿Qué pasará en Colombia en materia política? ¿Qué le espera al gobierno de Petro? Bueno, el 15 de enero en las predicciones anuales yo comenté que Petro iba a estar enfermo, también de que yo fui uno de los que desde el 2019 dije que él iba a quedar de presidente, y también que a él le iban a intentar hacer varios atentados que trataron, todos fueron frustrados. ¿Qué se viene para Petro? Primero, una implosión en el partido donde él está, en la familia, con los allegados a él. Se van a saber más escándalos. Este año también hablamos de esos escándalos y se dieron, de economía, de política, de corrupción, de malos manejos. Dentro hay una mujer pues que no quiere que él siga a la cabeza del gobierno. Pero él va a, con todos estos problemas, la crisis económica que estamos viviendo, la crisis económica que vamos a vivir en el 2024 tan atroz, él va a seguir. Lo veo muy oscuro que él termine, eso es otra cuestión. ¿Por qué no puede terminar él? Primero porque él está enfermo, eso yo ya lo había comentado hace 2 años, él viene muy enfermo. Lo que es el estómago, lo que es el colon, varias circunstancias de su salud que va a empeorar. Pero lo que veo más determinante es que le quieran hacer un atentado. Eso es algo que he visto varias veces repetitivamente, a través de sueños, a través de la oración, a través del estudio de las circunstancias. El Señor eso me lo muestra. ¿Qué podría llegar a ser? Que saliera y Francia entrara a ser la suplente, y ahí se daría un golpe de estado. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que está en contra de ella, por muchas razones, X o Y circunstancias, y eso sería terrible para Colombia y el futuro de Colombia. Varios economistas han venido hablando de un tipo de recesión económica para el siguiente año. ¿Cuál es el panorama a nivel mundial? Bueno, en las predicciones que hablé el año pasado y este año hablamos de la recesión que iba a entrar a Alemania. Alemania entró en una recesión técnica, de la super mega ultra inflación, cómo se iba a dar y cómo se está dando, y se va a dar una estanflación, primero en Europa y después en Estados Unidos, que es peor que una recesión. Y eso va a hacer de que el cambio económico, el modelo económico empiece a cambiar. Y esto va a llevar a que haya una crisis terriblemente. Primero Europa, después Estados Unidos, después Sudamérica. Más o menos ese es el proceso. Llega recesión también Estados Unidos, Centroamérica, Suramérica. El dólar se va a devaluar y así la economía también nos va a afectar a todos los que estamos engranados en ese sistema económico mundial. Sobre todo Colombia, que depende mucho de Estados Unidos en muchas finanzas. Y eso va a llevar a una crisis en Europa terrible. Tanto de fenómenos naturales que se van a dar, tanto de la economía, tanto de recursos naturales. Se vienen épocas de escasez terriblemente, de sequías terriblemente, inundaciones, terremotos muy fuertes, y unido a la crisis económica laboral, una crisis económica de evaluación de las monedas, aquí en Colombia más adelante la vamos a tener, va a llevar a una crisis muy terrible a nivel mundial. Entonces el sistema empieza a cambiar y eso va a traer unas dificultades grandes. Después de lo que pasó con el COVID, año tras año la gente viene hablando y especulando frente a pandemias y ese tipo de cosas. La pregunta es, ¿se aproximará otra pandemia de la magnitud del COVID-19?
Bueno, todo el proceso, desde antes que se diera la pandemia, yo lo había anticipado. Durante la pandemia, cómo iba a ser, las mutaciones, cuando los meses iban a darse picos altos, comentaba esa situación, lo anticipaba. También cuando íbamos a salir adelante del COVID. Eso el año pasado lo hablamos en predicciones, y este año pues ya hemos salido. Desde el año pasado a este año hemos salido. Yo había comentado que se iban a dar varias epidemias, no pandemias, tenemos que tenerlo claro. Se van a dar varias epidemias, este año se ha dado varias, el 15 de enero hablé que iban a darse varias epidemias. Por ejemplo, de la viruela del mono yo había anticipado que se iba a dar, cómo se iba a dar y que no iba a ser pandemia. La virosis ahorita de los niños en China también lo había anticipado y también había dicho que no iba a ser pandemia. Lo del Antras también lo había anticipado, de que se iba a dar, pero que tampoco iba a ser pandemia, está en ese proceso. Entonces no veo pandemia. Sí tuve un sueño hace como un mes donde sí se daba una pandemia, pero en unos 2 o 3 años aproximadamente. Que el tiempo, esto en lo espiritual es muy variable. Puede ser meses, puede ser años, pero no lo veía a la vuelta de la esquina. Entonces no he visto que sean como tal. Epidemias fuertes donde habrá restricción, donde habrá sí de China, sí de África, sí de contaminación del agua, por ejemplo en Europa lo veo muy frecuente, en Estados Unidos hay posibilidad también, en el aire también, en los alimentos también. Entonces, viejos virus, eso siempre lo he hablado desde hace ya 2 o 3 años, nuevos virus aparecen, otros reaparecen que se pensaban que no estaban funcionando, estaban como dormidos. Entonces va a haber estas epidemias fuertes en diferentes lugares y esto afecta pues obviamente a nivel mundial. Bueno, esas fueron las predicciones de Monseñor Andrés Tirado. Personalmente creo que a la que le podría llegar a atinar, y no sé si me equivoqué, esa es la de Maduro. Creo que el régimen de Maduro no va a caer, así Maduro pierda las elecciones con quien sea el rival. El régimen de Maduro está soportado por un sinnúmero de personajes que soportan ese régimen y que no van a permitir que el panorama cambie en Venezuela, así que creo que esa es a la que le va a pegar. ¿Y ustedes? De estas predicciones que hemos escuchado a lo largo de este podcast, considero que la más cercana podría ser el posible atentado al presidente Gustavo Petro, debido a que no sería la primera vez que se presenta una situación de este tipo, ya que como es de conocimiento público, el mandatario en varias ocasiones ha hecho denuncias de presuntos atentados, incluso amenazas de muerte en su contra. Y no solo con esto, pues también en contra de su familia, en contra de sus hijas. Así que veo muy probable porque el mandatario de izquierda se ha ganado muchos enemigos en estos años de gobierno. Bueno, definitivamente yo sí no estoy de acuerdo con Monseñor en el tema de las guerras. Él lo menciona como un tipo de guerra fría. Definitivamente creo que sí va a haber una pausa y una pauta que se va a marcar a partir de las elecciones del siguiente año en Estados Unidos. Creo que sí, como es probable que Donald Trump llegue nuevamente a la presidencia de los Estados Unidos, pues esto sí va a generar un revuelo, no solamente para Estados Unidos, sino a nivel global, ya que pues sabemos que a lo largo de los años Estados Unidos se ha encargado de hacer varias enemistades con países pues que tienen una fuerza muy potente, no solamente en armamento nuclear, sino pues en sus fuerzas militares. Entonces definitivamente Monseñor ahí de pronto no le atinó, y creo que sí o sí en algún momento se va a desatar una tercera posible guerra mundial. Yo considero que a lo que le puede pegar más es a la cuestión de que no va a haber más pandemias, que solamente van a ser virus. Como venimos viendo, el ambiente nos viene pegando bastante fuerte porque no lo hemos cuidado, y pues considero que ese es al que le puede pegar. Yo considero también que no vienen más pandemias, sino simplemente virus, de los cuales tenemos que tener mucho cuidado porque pueden ser un poco más fuertes de lo que hemos vivido. Así concluye nuestro primer episodio de Ecos Inexplicables. Gracias por escucharnos, los esperamos en una próxima ocasión.